manejar. Entonces empezaremos por desarrollar este tema, que es un tema muy interesante y muy agradable. Bien, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es la definición, la epidemiología, la clasificación de la falla renal aguda, su fisiopatología, las formas de hacer diagnóstico, la terapia y el pronóstico. Antes de adentrarnos en lo que es la falla renal aguda, tenemos que recordar que para que se dé un funcionamiento adecuado de lo que es el sistema urinario, el sistema renal, se requiere tres requisitos básicos. Primero, los riñones tienen que tener una perfusión sanguínea apropiada y adecuada. Segundo, el parénquima renal tiene que mantenerse intacto, sano. Y tercero, las vías urinarias tienen que estar permeables para poder eliminar la orina y todos los productos de desecho. Cuando por alguna razón se altera este equilibrio y se deteriora la función renal en forma súbita, se produce lo que conocemos como insuficiencia renal aguda, que es una patología que tiene una serie de sinónimos. Se le denomina lesión renal aguda, fracaso renal agudo, falla renal aguda, daño renal agudo, insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. La acepción en inglés es acute kidney injury y la mejor traducción es lesión renal aguda. Sin embargo, por una cuestión de costumbre, le seguimos llamando insuficiencia renal aguda y le seguimos llamando IRA, lo cual a veces en la clínica nos da la dificultad de que cuando la llamamos IRA, esto termina confundiéndonos con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces no es raro, no es extraño que a muchos nefrólogos nos guste llamarle AKI, como sus siglas en inglés, porque AKI es una abreviación que no tiene forma de confundirse con otro tipo de abreviaciones como IRA para insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, a partir de ahora, durante la clase, yo, cuando me refiera a lesión renal aguda, me voy a nombrar como si fuese AKI. Bien, entonces, definamos qué es una lesión renal aguda. Y la definición ha pasado por varios procesos. Hasta hace unos años era realmente una confusión definir qué es una lesión renal aguda, porque había una serie de definiciones dependiendo de cuál sea el grupo, de quién sea el que estudiaba, quién sea el que publicaba. Bien, entonces, esto surgía del hecho de que la lesión renal aguda es un síndrome muy heterogéneo. Y lo que está claro, la definición conceptual de lo que es una lesión renal aguda sería a que es una disminución súbita de la función renal. Y nos referimos a que es súbita cuando esta función renal baja o se deteriora en un periodo de horas a días. Segundo, esta falla de la función renal va a resultar en que el riñón no puede cumplir sus funciones. ¿Y cómo se traduce esta alteración de las funciones? Primero, el riñón no puede eliminar los productos de desecho. Y eso se traduce en un incremento de las sustancias oxigenadas. Y segundo, el riñón no puede mantener la homeostasis del equilibrio ácido-base, del equilibrio hídrico y del equilibrio electrolítico. Otra condición usualmente asociada, aunque no es imprescindible, es que la mayoría de lesiones renales agudas son reversibles. Este síndrome es multicausal y de severidad variable. Entonces, esta vendría a ser la definición conceptual de lo que es una lesión renal aguda. Sin embargo, con este concepto no podemos hacer diagnósticos, necesitamos traducirlo en una definición operativa. Y la definición operativa, felizmente, llegó a un consenso cuando se publicó en el año 2012 la guía de consenso de KDIGO. KDIGO es una asociación internacional de alto prestigio, en la cual definió que la lesión renal aguda se diagnosticaba operativamente cuando se encontraba los siguientes aspectos, las siguientes alteraciones. Primero, un incremento de la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en plazo de hasta 48 horas, o un incremento de la creatinina de 1,5 veces el valor basal, cuando ya uno conoce el valor basal en los últimos 7 días, o una disminución del volumen urinario a menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por un periodo mayor a 6 horas.
Esta definición ha sido de mucha utilidad porque estandarizó criterios, ha permitido que las investigaciones y los reportes tengan un orden, un criterio más unificado. ¿Ok? Y esta definición, que ya va a cumplir pronto 10 años, ha sido un gran salto en lo que es la investigación y el manejo de la falla renal aguda. Sin embargo, ustedes verán que toma como criterios dos parámetros: la variación de la creatinina y del volumen urinario. Estos dos parámetros, que son ampliamente aceptados, no son ideales. Son útiles para poder hacer diagnóstico, pero tienen algunas deficiencias. Por ejemplo, la creatinina no tiene una relación lineal con la filtración glomerular. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven el gráfico que está a la derecha, van a ver que cuando uno tiene una filtración glomerular normal y se produce el daño, la injuria renal, ¿ok? Entonces la filtración glomerular rápidamente cae. Sin embargo, si ustedes ven abajo la línea anaranjada de abajo, la creatinina sérica no se eleva inmediatamente junto con la caída de la filtración glomerular. La elevación de la creatinina sérica demora, tiene un retraso para notarse, para elevarse. Y este retraso es variable. Puede ser tan corto como 8 horas hasta puede tener una ventana de 48 horas. En general, en nefrología consideramos que los cambios de la creatinina se dan más o menos a las 24 horas después de haberse producido la lesión. Significa que cuando usamos creatinina como marcador diagnóstico, este por lo menos tiene un día de retraso para darnos la alteración, para que nos evidencie la alteración. Es decir, un paciente puede iniciar su daño renal agudo ahora y sin embargo le toman una prueba de función renal en base a creatinina hoy día y esa sale totalmente normal. Y recién mañana va a elevarse. ¿Ok? Ese es uno de los puntos débiles de la creatinina como marcador diagnóstico. El volumen urinario tampoco es un marcador ideal. ¿Por qué? No todos los pacientes que tienen una lesión renal aguda van a tener una disminución de la diuresis. Muchas lesiones renales agudas cursan con diuresis normal. Entonces, aunque son los dos marcadores escogidos, útiles y actualmente en uso, no son los marcadores ideales. Inclusive no hay correlación entre ambos, entre creatinina y flujo urinario. Por lo tanto, hay una serie de investigación respecto al uso de nuevos biomarcadores, otros biomarcadores que nos podrían llevar al diagnóstico de lesión renal aguda. Bien, esta investigación es amplia y se han descrito una gran cantidad de biomarcadores diferentes a creatinina. Entre ellos, el más conocido y el más estudiado ha sido cistatina C. Cistatina C está en uso, inclusive en nuestro país se puede medir cistatina C. Sin embargo, a pesar de que es un poco más específico y más precoz para determinar el daño, no ha logrado hacerse popular por la dificultad del estudio, por el costo que implica, siendo la creatinina todavía ampliamente utilizada y siendo el marcador de daño más diseminado a través del mundo. Y ahí pueden ver una serie de otros marcadores que han sido estudiados, pero ninguno ha sido validado para poder ser utilizado como diagnóstico más precoz de lesión renal aguda, ¿no? El NAG, el KIN, el NEGAL, la interleuquina 18, el LVAF, el TIM2, ¿no? El factores de crecimiento de insulina, una serie de enzimas tubulares son útiles en algunos contextos, pero no en forma universal, y por eso hasta ahora ninguno ha superado el uso de creatinina como marcador de diagnóstico de daño renal. Bien, teniendo en cuenta entonces cuál es la definición conceptual y cuál es la definición operativa de la lesión renal aguda, vamos a ver cómo se presenta. Y la epidemiología también ha sido un desafío, sobre todo porque hasta hace unos años era muy difícil saber cuánto era la incidencia de lesión renal aguda, ya que dependía de cuál era la definición que se utilizaba antes de la estandarización y también depende mucho de dónde se ha hecho el diagnóstico. Entonces, se tenía que aproximadamente en países desarrollados la incidencia era de 200 casos por millón de habitantes en adultos. Y en niños era mucho menos, más o menos la 10ª parte es la incidencia en niños. Sin embargo, en países en vías de desarrollo no se tenía ninguna estadística confiable. Poco después han ido apareciendo algunas estadísticas un poco más aceptables
Y más o menos se entiende que la lesión renal aguda se presenta de la siguiente manera. En la comunidad, en pacientes que no llegan a un hospital, sino que están en la comunidad, en la población en general, más o menos se calcula que 1% de la gente que va a una consulta en forma comunitaria presenta algún grado de daño renal agudo. Esto es la mayoría de las lesiones renales agudas, más o menos el 60% de los casos. Pero estos casos casi nunca son diagnosticados o reportados, porque suelen ser no severos. Las lesiones renales agudas severas son las que se ven en los pacientes que llegan a un ámbito hospitalario. Y de los hospitalizados, más o menos el 20% de pacientes cursan con algún grado de lesión renal aguda. De ellos, más o menos la mitad se distribuye entre los quirúrgicos y entre los médicos y obstétricos. Un contexto particular en el cual se ve mucha lesión renal aguda es en el paciente que está en cuidados críticos. Más o menos 1/3 de los pacientes en UCI desarrollan algún grado de disfunción renal aguda. Y también es otro contexto importante son los pacientes postquirúrgicos vasculares. En ellos, hasta un 15% desarrollan también lesión renal aguda. Ahora, lo interesante es que cuando se han hecho estudios de causalidad de la lesión renal aguda, se ha encontrado que en el ámbito hospitalario, hasta un 50% de los pacientes tuvo una relación iatrogénica con falla renal aguda. Muchos de ellos pudieron haber sido, se pudo prevenir y evitar el desarrollo de falla renal aguda si los médicos tratantes se hubiesen dado cuenta antes de que estaba desarrollando este cuadro. Bien. Finalmente, en cuanto a la epidemiología, tenemos dos cosas. En el mundo, la presentación es totalmente heterogénea. ¿Por qué? La incidencia va a variar mucho dependiendo de qué situación o qué realidad estemos viendo. Es diferente, por ejemplo, en Norteamérica, donde más o menos el 22% de pacientes hospitalizados desarrollan falla renal aguda, a los escasos reportes en Sudamérica que dicen que el 31% más o menos desarrollan falla renal aguda, o por ejemplo Europa, ¿no?, donde van a ver que en la Europa del Norte 19%, mientras en la Europa del Sur 25%. Entonces, como se dan cuenta, la incidencia del daño renal agudo depende de dónde estén haciendo los diagnósticos y en qué contexto social se esté haciendo el diagnóstico. Finalmente, hay otra forma de estimar la incidencia de AQI, y esta es estimar los casos que no se escapan. ¿Cuáles son los casos que no se escapan? Aquellos casos graves que requieren alguna forma de reemplazo renal, ¿no? Hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemofiltración, hemodiafiltración, lo que sea. Estos casos sí están bien registrados porque por la gravedad y por el tipo de tratamiento que requieren, son registrados en los diferentes sistemas de salud. Allí la contabilidad ha sido diferente. Por ejemplo, en Europa se ha registrado que más o menos alrededor de 25 casos por millón de habitantes en adultos y la 10ª parte en niños. Otros datos estadísticos demuestran que más o menos hasta un 30% de pacientes hospitalizados van a desarrollar algún grado de AQI severa. Y en UCI, del 1/3 de pacientes, del 30% de pacientes que desarrollan algún grado de daño renal, más o menos el 5 a 6% requieren sí o sí terapia de reemplazo renal. Bien, aún así la epidemiología no es clara. Y hay otra cosa importante respecto a la epidemiología de la AQI. La causa de la AQI va a variar mucho dependiendo del lugar donde estemos viendo el desarrollo de la enfermedad, porque la etiología del AQI está influenciada por factores higiénicos, sanitarios, demográficos, laborales. Entonces, en los países desarrollados, las causas principales de daño renal agudo son la sepsis y el shock séptico, los traumas, ¿no?, por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, las cirugías complejas, por ejemplo, la cirugía cardiovascular, el uso de drogas, ya sea medicamentos o drogas ilícitas, ¿no?, y la exposición a nefrotóxicos y las quemaduras. En cambio, en países en vías de desarrollo, lo que se ve es que las AQIs están en relación mucho a infecciones, por ejemplo, a deshidratación por diarreas, a infecciones que son endémicas, como la malaria, por ejemplo, a complicaciones obstétricas. Mucho tiene que ver los abortos los abortos inducidos, clandestinos, las mordeduras o picaduras por animales venenosos,
el uso de drogas y de remedios tradicionales, ¿no? Y además las intoxicaciones por condiciones de trabajo muy pobres, como por ejemplo la exposición a tintes, la exposición a metales pesados en la minería ilegal, etc. Eso no se ve en países desarrollados. Y además, la epidemiología afecta a la etiología porque hay contextos en los cuales se desarrolla la falla renal aguda. En países desarrollados, por ejemplo, se ve más en cuidados intensivos, en cuadros de falla orgánica múltiple, tiene una alta mortalidad, son más pacientes adultos mayores, que como tienen mucha patología, no es muy fácil prevenir que desarrollen complicaciones. Hay buenos registros en países desarrollados y el costo de tratamiento es muy alto. En cambio, en países en vía de desarrollo se ve más en el contexto de hospitales rurales o algunos hospitales grandes. No suelen estar en falla orgánica múltiple si no se relacionan a una patología específica. Tienen mortalidad alta o mucho más alta que países desarrollados. No se ve tanto en adultos mayores, sino también se ve en gente joven o en adultos de edad media. Muchas de las causas podrían ser prevenibles si hubiese buenos sistemas de salud pública, saneamiento ambiental. Hay un gran subregistro en países en vía de desarrollo y hay una dicotomía. Si bien es cierto, la falla renal aguda al inicio es de un coste bajo, es fácil y barato tratarla, cuando se complica, el costo es muy alto y muchas veces el sistema de salud no puede cubrir a este paciente y termina muriéndose. En nuestro país, yo me atrevería a decir que estamos en un estado mixto. Vemos de ambas cosas. Vemos la falla renal aguda como en países desarrollados, en cuidados intensivos y todas las complicaciones, y también vemos la falla renal aguda de países que están subdesarrollados. Y entonces terminamos viendo una mixtura de ambos contextos. Cuando uno va a enfrentar entonces a un paciente que puede desarrollar injuria renal aguda, lo que tienen que ver antes de hacer el diagnóstico, y es lo ideal, es ver quién está en riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Lo que deberían ver es no ya el daño presente, sino deberían ver qué persona es la que podría haber desarrollado el daño antes de que lo desarrolle para poder tomar medidas preventivas. Aquí están los principales factores de riesgo que presenta una persona para poder desarrollar lesión renal aguda. Básicamente está en los estados de depresión de bulimia, la edad mayor, los diabéticos, los que tienen enfermedad cardiovascular, están hospitalizados en cuidados críticos, y los que tienen infecciones severas como la sepsis y hepatopatía crónica. Además, un factor de riesgo importante es la preexistencia de daño renal crónico. O sea, la falla renal aguda se puede instaurar con mayor facilidad en una persona que ya tiene una lesión crónica de base. También se ve un poco más en personas del sexo masculino. Cuando presentamos un paciente que tiene lesión renal aguda, tenemos que clasificarla. Y hay varias formas de clasificarla que no son excluyentes entre sí. Se le puede clasificar de varias maneras al mismo tiempo. Una forma muy simple, muy básica, muy antigua, pero todavía útil, es clasificarla en oligúrica o no oligúrica, entendiendo que es oliguria la diuresis menor a 400 mililitros por día. Si bien es cierto, es básica esta clasificación y muy simple, no ha podido ser dejada de lado porque en algunos contextos es útil para el manejo inicial. Básicamente en el siguiente sentido: si llega un paciente a la emergencia que está orinando y ustedes lo evalúan, está oligúrico y está deshidratado, lo que van a hacer es darle fluidos y probablemente eso le salve la vida. En el caso contrario, tienen un paciente que no orina, pero no tiene signos de deshidratación, al contrario, está sobrehidratado, entonces va a tener que usar otra aproximación terapéutica. Esa es la utilidad de la clasificación oligúrico-no oligúrica. Me sirve para un manejo inicial en el contexto de emergencia, ¿no? Muy temprano, hasta que yo pueda evaluar al paciente más profundamente, tomarle exámenes y hacer un manejo más específico. Otra forma de clasificar, y es una forma antigua, pero es probablemente la forma más utilizada, es de acuerdo a la causa, de acuerdo al mecanismo que generó el daño. Y aquí tenemos tres tipos de lesión renal aguda: la que es prerrenal, la que es intrarrenal y la que es postrenal, siendo más frecuentes las lesiones prerrenales o funcionales.
seguidas por las intrarrenales o intrínsecas o también llamadas parenquimales, y solamente un 5 hasta un 10% de casos es la ira obstructiva posrenal. La tercera clasificación es la clasificación por severidad. Y acá también hay una historia. Inicialmente no había una clasificación por severidad, hasta que ya en el año 2002 se empezó a diseñar lo que luego sería publicado en el 2004 como los criterios Rifle, que fue el primer intento de clasificación por severidad y que daba 5 estadios. Fue útil porque el criterio Rifle sirvió como base para que unos pocos años después, en el año 2007, se publique la clasificación AKIN, de la Acute Kidney Injury Network, que tomó Rifle, eliminó los últimos 2 criterios y se quedó con los 3 primeros, y dio el AKIN 1, el AKIN 2 y el AKIN 3. Y esto fue después tomado para que la CADIGO publique la actual clasificación que tenemos de severidad. Esta fue publicada en el año 2012 junto con el consenso de definición. Y entonces, por severidad, la lesión renal aguda se puede definir o se puede dividir en 3 estadios. El estadio 1, que es justamente el que hemos dicho para definir lo que es lesión renal aguda. El estadio 2, cuando la creatinina se incrementa de 2 a 2,9 veces su basal, o la oliguria, o sea, disminuye la diuresis más allá de 6 horas y llega a más de 12 horas. Y el estadio 3, que es un estadio grave, donde se ve un incremento de la creatinina a más de 3 veces el basal, o una creatinina sérica random de más de 4 miligramos, o cualquier paciente que requiera inicio de terapia de reemplazo renal por indicación del nefrólogo. Eso es suficiente para decir que estadio 3. O cuando la disminución de la diuresis es por debajo de 0,3 mililitros por kilo por hora durante más de un día, o anuria durante 12 horas. Cuando se lanzó esta clasificación, no se estaba seguro si es que realmente era o iba a ser útil. Años después, los estudios han demostrado que efectivamente los pacientes que tienen un estadio 3, una KIN 3 de severidad, son pacientes más graves que tienen mayor mortalidad respecto al estadio 1 y al estadio 2. No se ha llegado a demostrar claramente que hay una diferencia en mortalidad entre el 1 y el 2. Lo que sí es claro, el estadio 3 es un estadio con un peor pronóstico. Y finalmente, esta clasificación nos ha llevado a lo que conocemos actualmente como el modelo conceptual de la lesión renal aguda. ¿En qué consiste? La lesión renal aguda no es un evento único, es un evento progresivo, es un evento que tiene varias etapas, y entre más pronto intervengamos, más posibilidades de recuperación tiene el paciente. Tenemos un paciente que puede ser normal y en algún momento va a presentar factores de riesgo. El simple hecho de que se vuelva anciano le da un factor de riesgo, más aún si desarrolla otras patologías como las que hemos mencionado. Y entonces, siendo una persona de riesgo, puede presentar un estresor, un daño agudo y hacer daño. Y este daño, dependiendo de lo importante, lo severo que sea, o de lo pronto que sea manejado, puede terminar produciendo la disminución de la función renal, la falla renal o inclusive hasta la muerte del paciente. ¿De acuerdo? Y entonces nos da varias oportunidades de prevención. Lo ideal sería que nuestros pacientes sean evaluados en una evaluación de riesgo antes de que desarrollen lesión renal. Eso es poco frecuente y desgraciadamente no se practica mucho. El siguiente paso sería que por lo menos hagamos la prevención primaria. Desafortunadamente también es poco frecuente. La mayoría de veces estamos haciendo prevención secundaria, pero lo que desgraciadamente más hacemos en el contexto hospitalario es terapia, es decir, enfrentamos al paciente cuando ya tiene la lesión renal aguda establecida, cuando ya tiene el daño y ya tenemos elevación de protones nitrogenados, disminución de la diuresis y las complicaciones de la enfermedad. Entre más aprendamos de la enfermedad, más pronto vamos a poder diagnosticarla y mejor pronóstico tendrán los pacientes. Para entenderla, tenemos que conocer cómo se produce. Y la fisiología de la lesión renal aguda va a depender, pues, si es que estamos enfrentando una falla renal aguda prerrenal, una parenquimal o renal o una posrenal. De lejos, como ya mencioné, la más común es la prerrenal.
Y la prerrenal tiene una serie de causas que todas tienen en común la disminución efectiva del flujo sanguíneo renal. Es decir, el riñón entra en estado de hipoperfusión. Y dentro de las causas podemos definirlas en 4 grandes grupos. El primer grupo, y es el más común, el más importante, es el que está acá de un color lila, que es depresión del volumen circulante efectivo, es decir, la disminución de la cantidad de sangre que circula ya en forma efectiva. Un primer grupo dentro de este grupo de pacientes, un subgrupo, vendría a ser aquellos que tienen una depresión verdadera del volumen corporal de agua. Es decir, son los pacientes que tienen hemorragia, que se han deshidratado porque no han ingerido, no han recibido fluidos, o que tienen grandes diuresis, tienen pérdidas renales, ya sea por diuréticos o por otra causa, o tienen grandes pérdidas renales, como vómitos, diarrea, grandes sudoraciones, etc. Este grupo de pacientes realmente están deshidratados, han perdido parte de su volumen de líquido del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, al paciente que desarrolla el shock hipovolémico. Sin embargo, existe otro subgrupo, aquellos pacientes que realmente no se han deshidratado porque han perdido líquido hacia el exterior, sino que han redistribuido su volumen y están deshidratados, entre comillas, porque el líquido del intravascular ha salido del intravascular y se ha ido a otra parte. Y ahí tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen una formación de un tercer espacio, una gran ascitis, una peritonitis, por ejemplo, un trauma muscular con radiomiólisis. Ese tipo de pacientes secuestran líquido, la pancreatitis, ¿no? Y entonces es como si hubieran deshidratado sin haber perdido el líquido hacia afuera. Está simplemente en un lugar donde no debería estar. Y la otra forma en la cual se ve una insuficiencia del líquido dentro del vascular es cuando hay una alteración del tono vascular y se incrementa la capacitancia vascular, es decir, los pierden el tono. Y entonces se vasodilatan y eso hace que el líquido que está adentro parezca insuficiente. Eso se ve en cuadros de sepsis, ¿no? En cuadros del shock séptico, en la anafilaxia, en algunas drogas que producen vasodilatación, la cirrosis hepática, por ejemplo. Y ahí vamos a tener el conocido shock distributivo. Y dentro de los shock distributivos, el más común es el shock séptico. Bien. Entonces, ese grupo de pacientes son los que tienen la causa más común de AQI prerrenal, la depresión del volumen circulante efectivo. Existe otro grupo de pacientes, que es el que está en rojo, aquellos en los cuales no tienen disminución del volumen circulante efectivo. Inclusive pueden tener incremento del volumen sanguíneo, incremento del agua corporal total, pero lo que tienen es una falla de la bomba. Tienen una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, una arritmia, una tromboembolia, o tienen, por ejemplo, una enfermedad valvular que produce falla cardíaca, una insuficiencia aórtica, una estenosis, o tienen una gran pericarditis que puede producir un taponamiento cardíaco. Estos pacientes desarrollan falla renal aguda por falla de bomba, siendo el caso más grave el shock cardiogénico, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos tipos también de síndrome cardiorrenal. Un tercer grupo es el que está en verde. Este es un grupo no tan frecuente, es más raro, y se da la falla renal aguda porque se pierden los mecanismos de regulación renal, intrarrenal. Se pierden los mecanismos de autorregulación. Normalmente el riñón tiene un control muy fino entre lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación de la arteria aferente y la arteria eferente. Existen patologías en las cuales se altera esta regulación y se altera el equilibrio de la arteria aferente y eferente. Básicamente, la mayoría de veces es por el uso de drogas o medicamentos que la alteran, siendo uno de los más comunes el uso de AINES. ¿Ok? Pero también se ve, por ejemplo, cuando se usan yecas o se usan ARAS. Estos pacientes, los pacientes que usan AINES a dosis alta o crónica, o que usan yecas y ARAS, son más susceptibles de tener falla renal aguda por falla de la autorregulación. Finalmente tenemos un cuarto grupo de pacientes que es muy raro, es el grupo más raro, donde la hipoperfusión renal se produce porque el flujo de sangre se ve obstruido porque la arteria renal pierde su lumen. O sea, hay una obstrucción aguda de la arteria renal.
Y eso se ve básicamente en una embolia, ¿no es cierto? O se ve, por ejemplo, cuando se desprende no un trombo, sino una ateroma y tapa, ¿no? Y se produce disminución súbita del flujo sanguíneo renal. Son los 4 grandes grupos de causas de ACRI hiperrenal. Y la ACRI hiperrenal, que es tan común, se produce básicamente por este flujo sanguíneo disminuido, lo cual lleva a un estado de isquemia. Y lo que hace el riñón sensa como que está hipovolémico. No siempre está hipovolémico, pero el riñón sensa que tiene poca perfusión. Entonces, como cree que está hipovolémico, ya lo esté o no lo esté, como hay poca perfusión, la respuesta renal es incrementar la reabsorción de sodio para que esto incremente la reabsorción de agua y de esta manera recuperar la volemia. Entonces las ACRIs hiperrenales característicamente van a tener una orina concentrada con baja excreción de sodio. Y la otra característica de las ACRIs hiperrenales es que cuando ustedes corrigen esa causa, cuando la revierten, como el riñón no está dañado en su estructura íntima, como no hay necrosis, no hay muerte del riñón, por eso se le llama prerrenal, uno corrige el estado de hipoperfusión y la función renal se recupera rápidamente. En 1 a 3 días, el riñón está otra vez en una función renal normal. ¿Bien? Cosa que no sucede cuando pasamos al otro tipo de ACRI, que es la ACRI parenquimal o intrínseca. La ACRI parenquimal o intrínseca tiene otro tipo de causa. Sin embargo, una de las causas la más común, es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es más o menos el 60% de las ACRI parenquimales. Y la necrosis tubular aguda podría ser la continuación de una ACRI prerrenal que no fue manejada a tiempo, produjo demasiada isquemia y sí llegó a producir daño y muerte celular. Cuando la isquemia se prolonga demasiado, termina matando a las células del riñón, entonces la ACRI prerrenal se puede convertir en ACRI parenquimal y el mecanismo de daño es una necrosis tubular aguda. Esa es la causa hemodinámica de la necrosis tubular aguda. Sin embargo, hay otras causas, como la causa tóxica, por una serie de medicamentos o de sustancias tóxicas. Puede haber un daño renal parenquimal por depósitos intratubulares que dañan el túbulo y terminan dañándolo, como por ejemplo la nefropatía por uratos, la hipercalcemia severa y aguda, ¿ok? Algunas drogas también. Y hay un importante que es la lesión renal aguda por pigmentos, que es cuando se produce una gran liberación de pigmentos que son orgánicos, que son usualmente proteínas que tienen el grupo M. Y las proteínas que tienen el grupo M producen un daño tóxico a nivel del túbulo renal, tanto la mioglobinuria como la hemoglobinuria. La mioglobinuria es aquella que lleva o tiene como causa la muerte del músculo. Y cuando se muere el músculo, libera las moléculas de mioglobina, que se desintegran y producen el daño renal tubular. La hemoglobinuria usualmente tiene como mecanismo de fondo la hemólisis y la liberación de hemoglobina, y esta es la que produce el daño. El otro grupo de causas de ACRI parenquimal no es necrosis tubular aguda. El segundo grupo de causas viene a ser la glomerulonefritis aguda, que es un tema que va a ser tratado en otra clase, por lo cual no me voy a demorar mucho en glomerulonefritis. Tenemos otro grupo de causas que viene a ser la nefritis tubulointersticial aguda, que también es un daño tubular, pero no es como la necrosis tubular aguda. En la nefritis intersticial aguda hay un componente inflamatorio, por eso su nombre de nefritis. Y el compromiso no solamente es tubular, también se ve un compromiso importante en el intersticio. Tiene básicamente 4 causas. La isquémica, similar a la necrosis tubular aguda, ¿okay? La tóxica, donde hay un agente exógeno que termina produciendo el daño intersticial. Y también puede ser cuando está asociada a algunas sustancias endógenas, como por ejemplo el ácido úrico. La inmunoalérgica, que es una de las que más les voy a mencionar, es rara, pero se produce, por ejemplo, cuando uno recibe una droga como penicilina, y en lugar de hacer un rash, en lugar de hacer otro tipo de respuesta, hace una nefritis intersticial aguda, con una lesión tubular aguda, mediada por eosinófilos. Y además existe una miscelánea
de otras causas mucho más raras de nefritis arterial aguda. Finalmente, hay tres posibilidades más de daño renal agudo parenquimal. Las vasculitis, el daño vascular, ¿no? El daño vascular a nivel de vasos pequeños son las vasculitis, lo más común. Sin embargo, también se ve en hipertensión maligna, en las púrpuras trombóticas trombocitopénicas, en el SHU, el lupus. Y también puede haber daño vascular, pero en vasos más grandes, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, lesión de arteria renal o de las divisiones grandes de la arteria renal, por ejemplo, vasculitis de vasos medianos, también podría causar daño vascular. ¿Las neoplasias pueden producir daño renal parenquimal? Sí, y de las neoplasias la más común es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es la neoplasia que más se asocia a daño parenquimal. Y finalmente existe una forma felizmente rara que es muy grave de daño renal parenquimal que se llama la necrosis cortical. La necrosis cortical lleva no solamente a la necrosis tubular aguda, sino se necrosan todas las células que hay en la corteza renal. Y esto lleva usualmente a la muerte de la corteza renal y suele ser irrecuperable. Es una persona que estaba buena de sus riñones hoy día y hace un evento severo y 2 o 3 días después sus riñones se le murieron y no va a recuperar la función renal. Esta necrosis cortical es rara y se ve usualmente en el contexto obstétrico, en abortos sépticos, en desprendimiento prematuro de placenta, con hematoma y con pérdida total, o en la coagulación intravascular diseminada asociada a trastornos obstétricos como la preeclampsia. La evolución natural de la AQI parenquimal, principalmente la necrosis tubular aguda, que es la más común, sigue más o menos el gráfico que estamos viendo. Podría ser que sea inicialmente prerrenal, no es bien manejada, produce isquemia prolongada y muerte y se convierte en renal. Entonces hay una fase de iniciación del daño, el daño se va a extender durante un tiempo y se va a quedar en una meseta. Esta meseta, una vez que es superada y el paciente supera el cuadro que le llevó a la necrosis tubular, va a empezar a mejorar y va a haber una fase de reparación. Si la prerrenal se recupera una vez corregida la causa en 1 a 3 días, la parenquimal, la necrosis tubular aguda, suele recuperarse una vez corregida la causa en 1 a 3 semanas. Bien, y suele seguir este tipo de curso. Entonces, cuando uno ve a un paciente con una falla renal aguda parenquimal, uno va a ver que hay mecanismos de daño y mecanismos de inflamación que podrían de alguna manera disminuirse si uno actúa rápido. Bien, porque entre menos necrosis haya, más rápido se va a recuperar el paciente. Y entonces no vamos a ver lo que se ve en este gráfico, que las células se mueren, se desprenden y pueden inclusive tapar la luz del túbulo y empeorar el cuadro clínico de la necrosis tubular aguda o de la falla renal aguda parenquimal. Usualmente, el cuadro clínico dejado a su libre curso de la siguiente manera. Al comienzo, las células del túbulo pierden su borde en cepillo y pierden la polaridad que tienen. Eso es antes de que la célula se muera. Cuando el cuadro isquémico o el cuadro tóxico se prolonga, las células se mueren ya sea por apoptosis o por necrosis directa. Y entonces se desprenden. Y una vez que se desprenden, salen hacia la luz tubular, muchas veces obstruyendo la luz del túbulo. Las pocas células que sobrevivieron y quedan pegadas a la membrana basal, con el tiempo van a empezar a proliferar y van a restablecer las células. Pero al comienzo son inmaduras, no pueden cumplir las funciones. Esta es la etapa de meseta que hemos visto en el gráfico anterior. Poco a poco las células se van diferenciando, valorando sus funciones, hasta que otra vez llegan a ser células funcionales con un borde en cepillo y se da la recuperación de la falla renal aguda. Este proceso, como les digo, puede durar de 1 a 3 semanas después de haber mejorado y desaparecido la causa que llevó al daño inicial. Finalmente tenemos la tercera forma de falla renal aguda, que es la lesión renal aguda postrenal. Y aquí obviamente por la obstrucción de la vía urinaria, ya sea de uno o de ambos lados, y ya sea intraluminal o extraluminal. Ojo, usualmente cuando la obstrucción es alta, o sea, por encima de la vejiga, y es en un solo de los dos lados, uno podría
no darse cuenta de que hay un daño renal agudo, porque el riñón que no está obstruido y que funciona bien puede suplir la función del riñón dañado, no se puede dar inclusive ni siquiera elevación de creatinina, no va a haber disminución de la diuresis. La falla aguda postrenal que sí es evidente es cuando la obstrucción urinaria es baja, ¿no? De la vejiga hacia abajo. ¿Y cuáles son las causas? Tenemos varias. Tenemos las causas congénitas, por ejemplo, una estenosis, una válvula uretral. Tenemos las adquiridas, siendo lo más común, por ejemplo, un cálculo, una infección urinaria con gran edema, un trauma quirúrgico. Las intratubulares, por ejemplo, cuando hay sustancias que tapan, como ya vimos, ¿no? O por ejemplo, como hay drogas que pueden formar cristales, tapar los túbulos. La obstrucción neoplásica, ya sea intraluminal o extraluminal, puede producir eso. Las obstrucciones infecciosas, he descrito, por ejemplo, obstrucción por una bola de hongo, por ejemplo, por un parásito. Y finalmente, una forma grave y rara de obstrucción de las urinarias que se da en la fibrosis retroperitoneal. ¿Okay? Bien. Sabiendo todo el contexto de los tipos de falla aguda que hay, deberíamos diagnosticar. Pero el diagnóstico no es tan fácil. Como es síndrome multicausal, cuando uno enfrenta a un paciente aquí, va a encontrarse que hay una serie y una gran cantidad de posibles patologías. Y uno no sabe cuál es la que causó. Al comienzo a veces es evidente. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente con aquí, uno puede demorarse un poco en saber la causa exacta. El diagnóstico etiológico del AQI debería retrasar el hecho de diagnosticar las complicaciones del AQI. Es más importante a veces ir manejando las complicaciones que abocarse a encontrar la causa solamente. La causa puede ser o no manejable, pero las complicaciones siempre deben ser abordadas. Entonces, cuando uno diagnostica una falla renal aguda, uno debe preguntarse varias cosas. Uno primero debe saber que la falla renal aguda produce 4 grandes alteraciones. Primero, no va a eliminar sus sustancias de desecho, entonces se retiran productos nitrogenados, ¿no? Principalmente la creatinina, la urea y el úrico. Eso se pueden valorar con unos exámenes sencillos. Segundo, va a haber una alteración del manejo del agua. Al comienzo, cuando hay isquemia, cuando hay hipoperfusión, los pacientes pueden estar oligúricos, ¿de acuerdo? Y entonces uno tiene que ver si es que requiere o no requiere hidratación. Pero cuando entramos en fase de recuperación, el paciente puede pasar por una etapa de poliuria y puede deshidratarse nuevamente y volver a empezar un ciclo vicioso. Entonces hay que vigilar mucho cómo está orinando el paciente y si requiere mayor o menor cantidad de aporte hídrico. Segundo punto, hay que ver que la AQI se asocia a una alteración del balance hidroelectrolítico y entonces va a haber electrolitos que disminuyen, como el sodio, el calcio y el cloro, y va a haber electrolitos que aumentan, el potasio y el magnesio y el fósforo, siendo de lejos más importante el incremento del potasio. Entonces hay que vigilar, porque independientemente de la cual sea la causa del AQI, hay que manejar estas alteraciones. Además va a haber alteraciones de otras sustancias, pero que usualmente no tienen mucha importancia. Finalmente, la otra gran alteración va a ser la mala capacidad para poder eliminar los ácidos fijos, es decir, para poder eliminar sulfatos y fosfatos, que solo se eliminan por el riñón. Y entonces la falla renal aguda genera acidosis metabólica usualmente de alto. Más o menos, normal es que una persona produzca un equivalente de ácido por kilo en un día. Cuando además hay falla renal, aparte que se produce un miliequivalente de ácido, se pierde a 3 miliequivalentes de bicarbonato por día, y eso va a la acidosis metabólica. Peor aún si es que está hipercalcia. Entonces, independientemente de cuál sea la causa o cuál sea el diagnóstico causal aquí, uno tiene que diagnosticar la alteración para irla manejando. Un tema importante es cuando uno enfrenta a un paciente que tuvo un cuadro de hipoperfusión, un cuadro de hipoperfusión renal, y no sabemos si está aquí prerrenal o ya está en aquí renal, parenquimal. A veces es difícil darse cuenta, y para eso entonces tenemos que recurrir a la ayuda de índices urinarios.
Los índices urinarios nos sirven para diferenciar si es que el daño es prerrenal y por lo tanto puede ser rápidamente superado, o si ya hay un daño parenquimal, el cual va a tener un curso mucho más largo, más difícil recuperación, o inclusive podría ser que no se recupere. Acá en el cuadro les he puesto todo el diagnóstico diferencial, pero lo más importante son las dos primeras columnas. Diferenciar la prerrenal de la necrosis tubular aguda. Y como ya les decía, diferenciarlas porque las dos pueden tener, en un grupo importante de ellas, la misma causa. Es decir, el paciente que tiene una severa deshidratación por una severa diarrea puede llegar prerrenal o puede ser que llegue muy tarde y ya llegue con necrosis tubular. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Un examen fácil y práctico, porque está en todos lados, sería hacerle un examen de orina. En el examen de orina común y corriente vamos a ver que en el sedimento la prerrenal no tiene alteraciones. La única alteración que podría haber en el sedimento son cilindros hialinos, que no se consideran patológicos. En cambio, en la necrosis tubular aguda va a haber cilindros granulosos, cilindros que son de un color marrón, cilindros característicos de necrosis tubular, porque el cilindro granuloso traduce muerte, traduce destrucción celular y detritus celulares. Otra cosa que nos puede ayudar en el examen de orina es ver en la tira reactiva si hay proteínas. En la prerrenal no hay proteínas. En la necrosis tubular tal vez podría haber algo de proteínas. Donde sí hay proteínas es en una glomerulopatía, es evidente, es marcador de diagnóstico. ¿Bien? Entonces, el examen de orina podría ser útil, sobre todo porque es muy accesible. Inclusive si están haciendo su serum en un lugar lejano, es fácil hacer un examen de orina, pero no es muy específico. Los demás índices urinarios son más específicos. Y de lejos, el más específico es la fracción excretada de sodio o FeNA. El FeNA es un muy buen marcador. Menos de 1% me indica daño prerrenal. Y más de 1% me indica que el daño no es prerrenal. Para la necrosis tubular aguda, usualmente se debe esperar que tenga más de 2%. Esto me indica, justamente, cuando es menos de 1%, que el riñón está en estado prerrenal y se está dedicando a reabsorber sodio y agua. Y es por eso que se encuentra muy poquito sodio en la orina. Es prerrenal. En cambio, en la necrosis tubular aguda ya se murió el túbulo y ya no puede reabsorber el sodio. Y entonces el sodio no está bajo, el sodio está elevado. Cuando no hay FeNA, una forma más sencilla es medir solamente el sodio urinario. Menos de 20 o más de 40. Ok, en ambos casos puede ser útil. Algunos autores han dicho que cuando no se puede usar FeNA, usualmente cuando no se puede usar FeNA es porque el paciente ha usado diuréticos. Si usa diuréticos no se puede calcular el FeNA. Podría ser útil la fracción excretada de urea. Menos del 35% y más del 35%. En nuestro medio no es muy utilizada, pero sí es útil. Existen otros índices, como el índice de fracaso renal agudo, ¿okay?, que también se utiliza, no mucho en nuestro medio, pero está bien descrito. Y otra forma de darnos cuenta es ver qué tan concentrada está la orina. La mejor forma de ver esto sería medir la osmolaridad urinaria. Más de 500 indica que hay concentración de orina y quiere una ira prerrenal. Y 350 por allí o un poquito menos indica necrosis tubular aguda. Desafortunadamente no hay muchos laboratorios que sean prácticos que me midan la osmolaridad urinaria. Una forma alternativa, menos específica, es ver la densidad urinaria. Se dice que es prerrenal cuando la densidad urinaria está por encima de 1015, ¿ok? Y que es renal cuando está alrededor de 1010, ¿no? Es menos específico, no es tan útil. De allí para abajo ustedes pueden ver otros índices que son menos utilizados y que son menos específicos, pero están descritos en la literatura. Entonces, repitiendo, el índice más específico y que debería estimularse su uso es la fracción excretada de sodio o el sodio urinario. Finalmente, el diagnóstico de la falla renal aguda también podría pasar por el uso de algunas imágenes. No son totalmente útiles como para el diagnóstico de daño renal crónico, pero la utilidad de las imágenes en daño renal agudo está principalmente en la etiología postrenal, en los cuadros obstructivos, donde uno puede ver la causa o puede ver la lesión renal obstructiva, ¿bien?
En la prerrenal, por ejemplo, no sería muy útil. Y en la ira parenquimal es muy variable, no es muy confiable el resultado. Desafortunadamente, otras técnicas de imagen no se suelen utilizar en el contexto de falla renal aguda. Por ejemplo, los estudios radiológicos contrastados, la tomografía y todo eso, no se pueden realizar en cuadros de falla renal aguda, porque el contraste per se es un efecto tóxico. Entonces, rara vez se usa alguna otra técnica, como por ejemplo un radiorenograma o alguna otra técnica de imágenes, y el uso de la ecografía, como les digo, está bastante limitado principalmente a la ira postrenal. Dentro del diagnóstico de la lesión renal aguda, además debemos ver qué complicaciones está produciendo la lesión renal aguda en otros órganos. Hay que tener en cuenta que cuando una persona cursa con un daño renal agudo, va a tener, a medida que se vuelva severo el daño renal, repercusión en otros órganos, principalmente a nivel cardiovascular, ¿ok? A nivel cerebral, a nivel pulmonar. Son de los que más nos importan porque tienen relación directa con la gravedad y con la sobrevida del paciente, ¿no? Una arritmia, un derrame pericárdico, ¿no? Una falla cardíaca, la encefalopatía urémica, una falla respiratoria, son cosas importantes. Pero también se ve, por ejemplo, el desarrollo de anemia, la tendencia a sangrar por lesiones a nivel de la médula ósea, puede haber una serie de síntomas gastrointestinales, ¿no? Como mala tolerancia oral, malnutrición, disfunción hepática, y también hay que tener en cuenta que la falla renal aguda per se condiciona a que el paciente sea más susceptible a sufrir infecciones. O sea, si bien es cierto, la infección, la sepsis, puede ser causa de daño renal agudo, el paciente con daño renal agudo por otra causa es más proclive a infectarse, porque se altera la inmunidad por diferentes mecanismos. Un problema final de diagnóstico es a veces diferenciar si el paciente que estoy viendo con alteración de sus productos nitrogenados, con incremento de ureatinina, es un daño renal agudo, o es un daño renal crónico, o es un daño renal agudo preimpuesto en un daño renal crónico. ¿Ok? Y como ya dijimos, el daño renal crónico es un factor de riesgo para daño renal agudo. Al comienzo, a veces puede ser difícil. Bien, uno sospecha que ya hay un daño renal crónico de base o de fondo cuando el paciente tiene una historia más larga, ¿no? De poco apetito, baja de peso, alteraciones urinarias, síndrome de piernas inquietas, una enfermedad de fondo que condicione daño renal como la diabetes, la hipertensión. O cuando ya tenemos la documentación de que previamente al evento actual ya había un incremento de productos nitrogenados. Muchas veces no se tiene eso. Y otra forma de tratar de hacer la diferenciación es ver si nuestro examen físico me da evidencias de un compromiso de más tiempo, no de un compromiso agudo. Cuando, por ejemplo, el paciente cursa con una anemia relacionada a enfermedad crónica, que es normocítica, normocrómica. Cuando ya hay alteraciones irrefutables de lo crónico, riñones pequeños, cortezas adelgazadas, quistes, etc. Bien. Muchas veces llegamos a estar seguros si es daño renal agudo o daño renal crónico en la evolución del paciente. Y hay que recordar que un 10% y en algunas series hasta un 30% de pacientes que iniciaron con daño renal agudo pueden quedar con algún grado de daño renal crónico. En este cuadro que les pongo a continuación se ve varias formas de ir sumando puntos a favor de un daño renal agudo o de un daño renal crónico. Sin embargo, como les digo, al comienzo podría no parecer evidente. Y entonces eso refuerza el hecho de que uno debe diagnosticar complicaciones y manejar complicaciones hasta que sepa exactamente cuál es el diagnóstico etiológico de la causa. Muy rara vez, para hacer diagnóstico, nos apoyamos en la biopsia renal. La biopsia renal se ve rara vez, según la literatura, en menos del 20%, pero yo me atrevería a decir que es más raro todavía hacer biopsia renal en pacientes que tienen falla renal aguda. Suele ser indicada cuando tiene un paciente que no evoluciona en la forma esperada, en quien tiene una evolución tórpida, en una evolución en la cual no recupera la función renal, y en aquel que uno sospecha, pero no tiene certeza o realmente desconoce la causa del daño renal. Bien, entonces estos pacientes, cuando uno tiene esa duda y no sabe si va a recuperar o no va a recuperar, entonces podría apoyarse en una biopsia renal. Es rara, como les digo, ¿no? Y a veces la biopsia renal termina dándonos un diagnóstico, como por ejemplo en esta imagen donde ustedes pueden ver
la lesión tubulointersticial que está asociada a un daño renal agudo por uso de aminoglucósidos. ¿Ok? A veces, muy rara vez, pero a veces es la única forma de llegar al diagnóstico. Bien, hecho el diagnóstico de lesión renal aguda y principalmente hecho el diagnóstico de sus complicaciones, uno debe iniciar lo antes posible el tratamiento. Y el tratamiento en general podríamos resumirlo así. Las fallas renales prerrenales, o las aquiprenales, deben básicamente pasar por vigilar una adecuada hidratación, vigilar una adecuada estabilidad hemodinámica y tratar de corregir el factor causal. Las parenquimales, como ya hay daño y muerte celular, entonces van a requerir parar ese daño, es decir, parar la causa, ver qué complicaciones hay, manejarlas y si hay complicaciones severas, inclusive instalar terapia de soporte renal. En cambio, en la postrenal, siempre nuestro primer objetivo terapéutico va a ser permeabilizar la vía urinaria, si es posible. Y usualmente las alteraciones suelen ser menos severas y se puede dar un manejo más conservador. Es poco frecuente que alguien con una falla renal postrenal requiera reemplazo renal. Se da, pero no es muy común. Según digo, el manejo del AQI inclusive debería iniciarse antes. Como les decía hace un momento, uno debería sospechar qué paciente tiene mayor riesgo de lesión renal aguda porque tiene factores de riesgo. Y entonces el manejo debería ser ese, iniciar manejando factores de riesgo, modificar los modificables y tratar de compensar los que no sean modificables. Es decir, uno debería evitar continuar el uso de drogas nefrotóxicas cuando este ya no es absolutamente necesario. Debería asegurarse que la volemia y la hidratación de mi paciente es la adecuada. Debería yo intentar mantener la estabilidad hemodinámica, monitorizar los niveles de productos nitrogenados en el paciente que esté en riesgo, monitorizar y ver que no desarrolle hiperglicemia, que es un factor de riesgo para evolución tórpida de la falla renal aguda, ¿ok? Y evitar procedimientos que me puedan poner en riesgo innecesariamente a la función renal. Ya cuando se da el daño, entonces ya uno empieza a darle tratamiento básicamente a la causa y a las complicaciones, como vamos a ver. Entonces, independientemente de la causa, porque son, como ustedes han visto, muchas causas, ¿qué hago en general en todo paciente con lesión renal aguda? Lo primero que tengo que ver es si mi paciente está hemodinámicamente estable. Tengo que ver si tiene una presión arterial media adecuada, más de 5, si tiene una adecuada volemia, ¿no? Ya sea midiendo una PVC, que ya no se hace mucho, presión de cuña, que tampoco se hace mucho. Ahora se usan más métodos no invasivos, como ver diámetro de la vena cava. Se puede ver en el contexto de cuidados intensivos, ver el índice cardíaco, ver la relación ventilación-perfusión, ver el aporte sistémico de oxígeno, ¿ok? La cosa es que tengo que asegurarme que la hemodinamia de mi paciente se estabilice. Y otra cosa que rápidamente debo valorar es una de las complicaciones más severas, si mi paciente tiene hiperpotasemia. Y si tiene hiperpotasemia, si esta es severa. El manejo protocolizado de la hiperpotasemia la van a ver posteriormente en otras clases. Luego tengo que valorar cuál es el estado de hidratación. Ya vimos que la principal causa de lesión renal aguda es la prerrenal por hipoperfusión renal. Entonces, la estabilidad hemodinámica puede pasar por la necesidad de reponer volemia en forma adecuada y en forma monitorizada. No se hidrata por hidratar, hay que estar vigilando y hay que elegir cuál es la mejor solución para hidratar, dependiendo cuál haya sido la causa. Aquí en nuestro medio utilizamos mucho el cloruro de sodio al 0,9%, o sea, la solución salina normal. Sin embargo, se ha visto que no siempre es la mejor solución. Las soluciones que son más bioequivalentes son las mejores, cosa que no utilizamos desgraciadamente acá. La Tato Ringer, solución de Harman, Plasma Light, son soluciones que tienen mejores resultados. Pero por cuestión de costumbre, de costos, de disponibilidad, en nuestro medio seguimos utilizando muchas veces el cloruro de sodio para hidratar, que no está mal, pero como les digo, deberíamos incentivar el uso de otros tipos de sustancias cristaloides y coloides que nos pueden ser útiles. Cuando el paciente no está deshidratado, entonces usualmente se le debe aportar lo que pierde en la diuresis más los requerimientos diarios. Y por el contrario, cuando el paciente tiene signos de sobrecarga hídrica, entonces hay que restringir el aporte
de líquidos, restringir el aporte de sodio e instalar el uso de diuréticos. Usualmente los diuréticos que nos sirven son los de ASA, y en casos muy severos, inclusive iniciar reemplazo renal para ultrafiltración. Después hay que ver si el paciente ha desarrollado hiponatremia. La hiponatremia suele no ser severa y suele responder al uso de, a la restricción de agua libre. Y luego nos preguntamos si hay otras complicaciones. La acidosis metabólica, si es severa, nuestro objetivo suele ser mantener el bicarbonato por encima de 15 o el pH por encima de 7.2. Luego valoramos si el paciente tiene uremia. La uremia no es un valor de urea en sangre, la uremia es un concepto clínico de compromiso sistémico por la retención de toxinas, y hay que valorar si es que el paciente está en un cuadro de uremia. Se debe corregir las drogas que reciba para función renal. Obviamente se debe evitar las drogas nefrotóxicas y se debe instalar una adecuada nutrición. La lesión renal aguda per se es un trastorno que demanda mucho la energía. Entonces, no se debe bajar de las 30 a 35 kilocalorías por kilo día, y se debe dar un suplemento de proteínas cuando el paciente inicia diálisis. Si inicia reemplazo renal, no se le puede restringir las proteínas, hay que darle al contrario un suplemento proteico porque entra en catabolia. Entonces, es importante al final decidir si es que el paciente requiere ya un soporte renal avanzado, es decir, reemplazo renal, y decidir cuál es la mejor terapia de reemplazo renal que amerita. Para decidir eso tenemos que tener claras cuáles son las indicaciones, y en lesión renal aguda hay indicaciones absolutas y relativas. Las indicaciones absolutas, es decir, que el paciente sí o sí requiere recibir terapia de reemplazo renal, es el que tiene edema pulmonar agudo o anasarca, que no responde al manejo con diuréticos. El paciente que tiene hiperpotasemia severa, que tampoco responde al manejo con medidas medicamentosas, ¿no? Con la serie de medidas que van a aprender posteriormente. El paciente que tiene también acidosis metabólica severa, que tampoco responde al manejo médico. La encefalopatía urémica, la pericarditis urémica y la diátesis hemorrágica urémica son componentes de la uremia, que son indicaciones absolutas de diálisis. Y finalmente, una indicación no urémica de diálisis es cuando alguien tiene una falla renal aguda o cuando alguien tiene una intoxicación o un envenenamiento por una sustancia o droga que sea dializable. Por ejemplo, en el hospital solemos recibir frecuentemente personas alcohólicas que vienen intoxicados con metanol, con o sin falla renal aguda. Y ya sea que tengan o no tengan falla renal aguda, cuando el nivel de metanol sobrepasa un límite, debe ser ingresado a diálisis, porque eso le va a dar la única manera de manejo para eliminar la toxina. ¿Ok? Hay algunas indicaciones relativas para inicio de diálisis. Significa que en este caso uno puede o retrasar un poco el inicio de diálisis, o podría inclusive ver cómo evoluciona el paciente antes de ingresarlo a terapia de reemplazo renal, que son la lesión renal aguda hipercatabólica con niveles altos de ureacatinina. No existe un nivel de ureacatinina que sea absoluto y nos diga que hay que dializar. Uno indica diálisis en el contexto de un paciente, no por un valor de ureacatinina. ¿Ok? Y también es una indicación relativa el paciente que tiene sobrecarga hídrica y está oligoanúrico, y entonces se sigue sobrecargando y no se puede manejar esa sobrecarga. Este paciente tiene también una indicación relativa para inicio de terapia de reemplazo renal. Una vez que hemos manejado a nuestro paciente y además se añade el manejo de la causa de la lesión renal aguda, hay que ver cuál es la evolución del paciente. Y si bien es cierto, les dije al comienzo que uno espera que la lesión renal aguda sea un cuadro recuperable, los estudios nos demuestran que no siempre es así. Existen básicamente 4 cursos evolutivos. El primero, el verde, es el deseado. Se da el daño renal agudo, se da la disminución transitoria de la función renal y luego se da la recuperación ad íntegro. Eso sería lo ideal. Sin embargo, puede darse el otro extremo de evolución, que es la línea anaranjada. Se da daño renal agudo, la función renal cae y el riñón nunca más se recupera. Inclusive el paciente queda con una función renal terminal. Esto felizmente es raro, no se ve muy frecuente.
lo que se ve más son los otros dos tipos de evolución. Que se dé el daño renal agudo y luego la recuperación sea parcial, y entonces el paciente queda con algún grado de daño renal crónico que no tenía antes. Y la otra forma, que es bastante frecuente, es un paciente que ya tenía un daño renal de base, no muy severo, sobre el cual se instala un daño renal agudo y el paciente se recupera, en el mejor de los casos, al nivel de su daño renal previo. Y luego va a seguir el curso evolutivo de su enfermedad renal. Entonces, la idea es intentar que el paciente se recupere lo más que pueda e idealmente que se recupere totalmente. ¿Qué sabemos sobre pronóstico? La tasa de mortalidad es muy variable dependiendo de cuál sea el estudio y cuál sea el contexto. En general, tenemos que la tasa de mortalidad bruta de la lesión renal aguda intrínseca es más o menos el 50%, pero es muy variable dependiendo de la causa. Las personas que más suelen fallecer en asociación a una lesión renal aguda son los pacientes sépticos y los pacientes que están en cuidados intensivos. Peor aún si son pacientes sépticos en cuidados intensivos. Bien. En cambio, la mortalidad relacionada a AQI que se produjo por toxinas no es tan alta, es 30%. Claro, sigue siendo alta, pero es menor que la anterior, ¿no? Y en cambio, en pacientes obstétricas es solo 15%. Entonces, aunque las mortalidades son altas, el grupo que más preocupa son aquellas personas que tienen necesidad de terapia en cuidados intensivos y que además cursan sépticos. ¿Qué incrementa la mortalidad? De los estudios se deduce de que los factores que más se asocian a la mortalidad del paciente con lesión renal aguda son los que tienen problema cardiovascular, respiratorio o falla orgánica múltiple, los varones, los adultos mayores, los que tienen una lesión renal aguda en un estadio AQI 3 y los sépticos. ¿Qué sabemos sobre la evolución a través de los años? Hay pocas estadísticas al respecto, pero la mortalidad ha disminuido a través de los años, pero la disminución, aunque ha sido importante, no es mucha. Realmente, casi en la mayoría de series, un tercio de los pacientes suele fallecer. Aunque ha mejorado con el tiempo, no ha bajado de ese nivel. Y cuando vemos el pronóstico respecto a el grado de daño renal, vemos claramente que las aquí en estadio 3 de severidad son las que tienen mayor mortalidad, son las que se mueren más. Eso está claro, está demostrado ya en varios estudios. Y cuando vemos el pronóstico también por el grado de severidad, vemos que obviamente los pacientes que tienen un estadio 3 de severidad de lesión renal aguda tienen un pronóstico, una sobrevida más pobre que los que tienen grados menores de lesión renal aguda. Finalmente, veremos que el pronóstico es peor cuando uno asocia daño renal agudo sobre daño renal crónico. Entre más severo sea el daño renal agudo sobre el daño renal crónico, el pronóstico es peor. El mejor contexto sería el que tiene daño renal agudo sin daño renal crónico. Desafortunadamente, cada vez vemos más en el hospital pacientes con algún grado de daño renal crónico que vienen descompensados con una lesión renal aguda sobreimpuesta. Y también deben recordar que es importante desde el punto de vista de la salud pública porque la lesión renal aguda, entre más severa es, entre más complicada es, tiene un costo mayor que duplica, triplica o más el costo de la lesión renal aguda menos severa. Y en un país como el nuestro, donde el dinero no sobra, manejar lesiones renales más severas, más complicadas, es bastante difícil. De allí que se refuerza la necesidad de que ustedes sepan sospechar qué persona tiene factores de riesgo y puede desarrollar una lesión renal aguda y además puedan hacer un diagnóstico precoz de la lesión renal aguda y manejar adecuadamente sus complicaciones. Entre más pronto, con seguridad va a haber menos consecuencias negativas para el paciente. Esa es la última diapositiva. Si es que hubiese alguna duda o alguna pregunta, es el momento de hacerla, muchachos. Dime, Ilan.
Doctor, antes nos habían comentado de que la creatinina se considera normal hasta menos de 1.5 miligramos por decilitro. En ese caso, el valor de 0.3 que mencionó en la primera diapositiva, ¿es en base a la creatinina sérica o a la creatinina de orina? No. A ver, Ilan, ahí hay dos errores. En primer lugar, no te pueden decir que el valor de creatinina es normal hasta 1.5, porque eso sería una generalización inadecuada. El valor de creatinina en sangre, tú tienes que interpretarlo en el contexto de qué persona estás viendo. ¿Ok? Si bien es cierto, el libro te va a decir que el valor de creatinina va de 0.6 a 1.2 en mujeres y 0.7 a 1.4 en varones, ese es el rango de normalidad en toda la especie humana. Pero tú tienes que conceptualizar y poner en contexto la creatinina. Si tú tienes una mujer de 40 años que es bajita, mide 1,50 m y pesa 45 kilos y no es nada musculosa, para ella su valor de creatinina normal debe ser 0.6. Esa misma mujer con 1 de creatinina, aunque 1 de creatinina esté dentro del valor normal, el rango normal del laboratorio, 1 de creatinina podría ser alto para esa persona. O al revés, tú puedes tener, por ejemplo, un muchacho de 25 años, físico-culturista, ¿ok? Con una gran masa muscular y puede tener una creatinina de 1.4, 1.5, 1.6 inclusive. A mí me ha pasado que me han interconsultado por 1.6 de creatinina y este paciente tenía una función renal absolutamente normal. Lo que tiene es una gran cantidad de músculo y produce una gran cantidad de creatinina diaria. Entonces, ese es uno de los errores más grandes que cometen los médicos. Ver un valor de creatinina, asumir que está dentro del rango normal y decir que es normal, sin haberlo puesto en contexto de la persona que están valorando. Y el incremento de la definición, cuando Cádigo definió lo que es lesión renal aguda, se refiere al incremento de la creatinina sérica, la creatinina medida en sangre, en un periodo de tiempo de hasta 48 horas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes. Si no hay más preguntas, entonces creo que podemos dar esta clase por concluida.